¿Habrá más alcaldías en la Ciudad de México y más municipios en el interior del país? Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que el crecimiento poblacional de México ha sido sostenido en el tiempo. Te diré que desde el año de 1900, cuando contaba con 500,000 de personas, hasta 1970, cuando ya eran casi 7 millones de personas, a el día de hoy, que casi ronda los 10 millones de personas. Ha habido muchos cambios y crecimiento poblacional en la actual Ciudad de México. Todos esos cambios han ocurrido dentro de un pequeño territorio de 1,479 kilómetros cuadrados. Pero les aclaro, la zona urbana metropolitana es una de las más pobladas en el mundo y abarca municipios contiguos, donde hoy en día ya no se nota dónde termina la ciudad y dónde empieza el municipio. No te darás cuenta si caminas sobre sus calles dónde terminó la ciudad y dónde empezó el municipio contiguo. Es decir, la actual mancha urbana ya abarca 60 municipios colindantes a la Ciudad de México, y en total suman un aproximado el área metropolitana de 7,954 kilómetros cuadrados, que es muy pequeña en extensión, y que por el espacio de ese territorio, por la extensión y el número de habitantes que viven en esa área geográfica, constituye en proporción la más poblada del mundo, con un aproximado de 24 millones de habitantes. Te aclaro, ciertamente el área metropolitana de Tokio puede considerarse más poblada, pero su extensión territorial es infinitamente superior. La Ciudad de México reúne a tantas personas en un número pequeño de extensión territorial. Ahora bien, te diré que 1 de cada 5 mexicanos viven en la zona metropolitana del Valle de México. Y durante muchos años había estado dividida la capital de México en delegaciones. Recordemos eso. Acaba de terminar, fue hace muy poco que había delegaciones, las cuales, te diré, dejaron de existir el 1 de octubre de 2018. Y así la ciudad cambió también su nombre, porque antes se llamaba Distrito Federal, al nombre actual de Ciudad de México. Con este acertado cambio, las entonces existentes 16 delegaciones que había, ahora serían las 16 nuevas alcaldías. Te diré que las alcaldías están dirigidas por un alcalde y un cuerpo de 10 concejales. En el interior del país se llaman municipios y es un presidente municipal y un cabildo que se integra por regidores. Acá se les llama alcaldías. En la Ciudad de México es un alcalde y 10 concejales, quienes formarán el cabildo. Y esto surgió y se da por primera vez en la historia de la Ciudad de México, gracias al nacimiento de la Constitución capitalina. Y aclaro, esta Constitución estará vigente hasta 2020. Ahora bien, te diré que si recordamos que antes, recordemos de dónde viene la ciudad desde donde se gobierna nuestro país y donde ha sido sede de gobierno histórica casi prácticamente durante toda la existencia de México. Recordemos que antes de la independencia de nuestro país, de México, la Nueva España había dejado un sistema de división territorial por intendencias, bajo la ley del 4 de diciembre de 1786, que fue el año cuando se independiza Estados Unidos, las 13 colonias. Para aquel entonces hubo una división territorial por intendencias en la ley del 4 de diciembre de 1786. Y se había realizado una nueva división sobre las bases de la Constitución de Cádiz de 1813, que hacía la división de la Nueva España. En aquel tiempo nada más había 4 provincias, 2 gobernaciones y 5 reinos, y todo era gobernado desde el Reino de México. Así, al independizarse nuestro país, el primer imperio que fue gobernado desde la Municipalidad de México
Aquí aclaro que ese era el nombre que se le dio. El Reino de México, al independizarse, al surgir el primer imperio, se le cambió el nombre a la Municipalidad de México. Pasó de llamarse reino a llamarse Municipio de México, Municipalidad de México. Eso solamente fue durante 2 años, porque el imperio de Agustín de Iturbide solo duró 2 años. Así, cuando ya surge la primer República Mexicana, posterior, te diré que a la Constitución de 1824, que fue el 18 de noviembre de 1824 del mismo año, se estableció que México será gobernado, y ahora se le cambia el nombre, desde la Ciudad de México, en lo que ahora se llamará Distrito Federal. Así que el nombre de Distrito Federal es desde el 18 de noviembre de 1824. Te diré que así se llamó hasta el 29 de enero de 2016, en que el presidente que gobernaba México en 2016 cambió el nombre al de Ciudad de México. Ya no se llamó Distrito Federal. En 2016 pasó a llamarse Ciudad de México. Esto, te aclaro, se debe a que el día 29 de enero de 2016 fue cuando se promulgó el decreto que reformó la Constitución Política de nuestro país, de México, y se estableció que el Distrito Federal dejaba de existir y ahora se llamaría Ciudad de México. Y así se convirtió en un estado más de la Federación Mexicana. Y a partir de ese momento ya hay 32 estados que forman la República Mexicana. Somos una federación integrada por 32 estados. Todos gozarán de autonomía, sobre todo cuando surge este estado, el de la Ciudad de México, gozará de autonomía para configurarse política y administrativamente. Puede formar gobierno, y eso fue lo que hizo la Ciudad de México, formó gobierno. Y eso se dio cuando la ciudad promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México por el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, que a partir de ese momento es la norma fundamental que rige jurídicamente a la Ciudad de México. Esa Constitución de la Ciudad de México fue redactada, fue discutida y fue aprobada en su totalidad por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017, hace 2 años. Y eso se hizo como parte de la de la reforma política del Distrito Federal de México de 2015. Esta Constitución entró en vigor el 17 de septiembre de 2018 y tendrá listos todos sus reglamentos y normas completamente durante el año de 2019. Aquí recordemos que el Distrito Federal se creó desde 1824 con el territorio correspondiente a un círculo. Cuando quisieron formar el Distrito Federal, pusieron un mapa sobre la mesa e hicieron un círculo y dijeron: aquí gobernaremos. Y ese círculo, lo que entró en ese círculo fue lo que se le llamó el Zócalo. Y ese círculo tenía un radio de 8.380 metros. Y ahí la Constitución Federal de 1857 identificó ese territorio como Ciudad de México. Y así entre 1853 y 1898 fueron cambiando los límites, haciendo más grande el círculo. Y no se oficializaron esos límites hasta 1898, cuando lo hizo Porfirio Díaz. Así el 1 de diciembre pasó el tiempo y hasta el 1 de diciembre de 1930, después de la Revolución Mexicana, se eliminó el carácter de municipio a las unidades territoriales del Distrito Federal. Podría decirse que el retorno a las alcaldías es un retorno en el tiempo, porque antes de 1930 sí había municipios en el Distrito Federal. Estamos regresando a lo que había antes, cuando Porfirio Díaz estableció y eliminó el carácter de municipio, cuando se ratificó y se oficializó los nuevos límites, cuando aumentó la extensión territorial de los municipios en 1898 el general Porfirio Díaz, y cuando se eliminó el carácter de municipio y se
se pasó a llamar Distrito Federal el 1 de diciembre de 1930. Así que te diré que hubo cambios a lo largo de los años. El Distrito Federal cambió desde su origen el 1 de diciembre de 1930 hasta 1970. Hubo varios cambios, pero mantuvo una organización compuesta por un departamento central y varias delegaciones. Y las últimas 16 delegaciones dejaron de existir el 1 de octubre de 2018. Aquí te aclaro que las delegaciones eran las mismas. No se habían actualizado de acuerdo al cambio poblacional. Unas tenían más habitantes que otras, unas eran más grandes y otras más pequeñas. Así que para que la representación de gobierno sea proporcional y acorde al territorio, es decir, la población gobernada debe ser la misma en cada una de las alcaldías, debe haber una proporción de gobernados. Cuando se supera esa proporción de gobernados, se hace necesario crear una nueva alcaldía, dividir la que aumentó en demasía el número de habitantes. Así que fue que después de un serio y arduo análisis y trabajos colaborativos de varios años, el Comité Técnico del Instituto Electoral de la Ciudad de México decidió enviar la propuesta de creación de nuevas alcaldías en la Ciudad de México a la Cámara de Diputados de la misma ciudad. Te diré que algunas voces que se oponen a la creación de nuevas alcaldías argumentan para ello que esto solo ocasionaría una mayor burocracia y que elevaría los gastos y una mayor necesidad de presupuesto, que costaría más y que sería más burocrático. Ahora bien, sin embargo, te diré que se pretende que las actuales alcaldías, ojo, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, sobre todo estas tres, pueden y deben ser divididas. Cabe señalar que esta propuesta está respaldada por un convenio de colaboración entre el Congreso de la Ciudad y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y te aclaro que estas tres alcaldías, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, ya superaron el número de habitantes que pueden ser gobernados por el mismo municipio o alcaldía. Su número de habitantes ya excede el número y no se garantiza un buen gobierno por el número excesivo de ciudadanos. Te diré que esto, el aumentar alcaldías, es algo nuevo para nuestro país, ya que es la primera vez que se podrá hacer un planteamiento de esta naturaleza y de este tipo en la historia misma de la Ciudad de México. Así, el Congreso local de la ciudad estrenará sus facultades nuevas en ese fin, en la creación de nuevas alcaldías, ya que nuestra capital del país, cabe notar, que procede de una historia donde ha habido desde 1930 hasta 1970 regentes, una asamblea legislativa hasta 2018 y ahora un congreso. Y ese congreso deberá trabajar y hacerlo debido para que cada determinado número de ciudadanos sea y pueda ser atendido en sus necesidades y en sus requerimientos. Es decir, en México, por cada determinado número de ciudadanos, hoy por día el COFIPE, las leyes electorales, crean y está escrito, está estipulado que al aumentar el número de habitantes se van a ir modificando los distritos electorales del país. Actualmente contamos con 300, pero el aumento poblacional incrementará el número de distritos en proporción para que así puedan ser representados un determinado número de ciudadanos, y debería ser lo mismo para los municipios de toda la geografía mexicana, de todos los municipios que hay en todo el país, en México como país, y para las alcaldías del estado 32 del estado de la Ciudad de México. Así, la subdivisión de alcaldías y municipios obedece a un derecho fundamental que tiene el Estado a garantizar que cada número de habitantes
pueda ser atendido en sus demandas por un cuerpo de gobierno. Un habitante o un gobernante no puede garantizar una adecuada atención cuando se supera un determinado número de gobernados. A eso obedece el incremento de alcaldías o de municipios, lo que deberá ocurrir, ya que de lo contrario se estaría violando derechos de los gobernados. Ya ha pasado mucho tiempo y es urgente aplicar esa subdirección sobre las actuales alcaldías, subdividirlas, las alcaldías actuales de Gustavo Amadero, Iztapalapa y Álvaro Obregón. Eso en la capital del país, en la Ciudad de México, pero también hay más de 50 municipios en el interior de México que ya superan en población la necesidad de crear municipios nuevos, lo cual deberá ocurrir, pero en ese caso será tarea de los congresos locales. Esperemos que los cambios sean para bien y así se dé un mayor respaldo a la atención ciudadana de parte de los nuevos municipios y alcaldías. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.